Entonces, sí, quisiera ir a compartir un versículo, un pasaje bíblico que el Señor, que es muy conocido, que todos lo conocemos, que está en Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, y es la parábola del sembrador. Y aunque es muy conocida y ya todos pues lo sabemos, en estos días me tocó leerla en mi tiempo devocional y no me podía desenganchar de ella, ese tipo de cosas que tú dices, bueno, es que esta historia ya la conozco, ¿no? Entonces, pero de repente hay algo ahí que te hace eco, como quien dice, ¿qué quieres, Señor? Y quisiera compartir un poco cómo el Señor, pues, me ha tocado. Y sí me gustaría que vosotros, que esto que voy a compartir con vosotros, de lo que el Señor me ha hecho meditar, que también vosotros hagáis ese ejercicio, porque es muy bonito ver lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, de todas las versiones que he dicho, vamos a ir a Marcos 4, del 1 en adelante. Y dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud grande, que tuvo que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a orilla del mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero al no tener profundidad de tierra, por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Por otra parte, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron 30, a 60 y a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, nos vamos a detener aquí un momento, y una de las cosas que primero me llama la atención de esta parábola, que luego la va a explicar, es que esto tiene que ver con todos nosotros. El Señor no solamente me está hablando a mí, sino que creo que a nosotros como iglesia, sobre todo por todos los testimonios que hemos oído, lo que la gente compartió en la oración y en la alabanza misma también. Vemos que hay un mismo sentir y que todo es, y que esta parábola, que parece que Jesús se la está diciendo a una gran multitud, tiene que ver con nosotros, con todos nosotros. Y quiero comenzar por el final, de decir, en el versículo 9 se nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y todos aquí tenemos oídos, y todos aquí tenemos que escuchar. Esto es algo para todos nosotros. Jesús está compartiendo su enseñanza ante una multitud, y Jesús está diciendo aquí, esto es para ti, esto es de bendición para ti. Pon atención. Porque claro, y también me gusta la fórmula, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque siempre está la opción de que se nos mete por un oído y se nos sale por el otro. Está la libertad humana de que a veces nos hacemos los suecos, o los suizos, como decimos en otros países, o nos retenemos porque, bueno, en fin. Pero esto, el que tiene oídos para oír, que oiga, es el profundo respeto que tiene Dios por la libertad humana. Estás en tu libertad de escuchar, de obedecer y de caminar en su dirección. Y si lo haces, bien para ti. Entonces, en ese sentido es el profundo respeto de Dios por la libertad, y que todos estamos implicados. No es cuestión de pensar, es que esto le viene bien a fulanito, esto le viene bien a menganito. No, es para todos nosotros. También más adelante vamos a ver, en los versículos más adelante,
los discípulos le preguntan el significado, porque es una cosa muy bonita. Un señor que sale a sembrar, que caen las semillas por el camino, se lo llevan los pájaros, hay otros que no dan fruto. Entonces, la historia se entiende, pero el significado profundo es cuestión de orarlo, de estar cerca de Jesús. Jesús más adelante dice en el versículo que a vosotros se os ha dado conocer, en el versículo 11 dice, a vosotros os ha sido dado a conocer el reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas, como quien dice, para los que no se toman la molestia de seguir a Jesús, esto les parece un cuento muy bonito. Ah, mira qué interesante, ay, mira qué enseñanza más bonita. Y ahí queda la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender en profundidad la palabra, hay que seguir a Jesús. Hay que cultivar esa relación con Jesús. Hay que estar buscando su luz, su cercanía. Y ser honestos. Señor, ¿qué quiere decir esto? Parece una historia muy básica que un niño de 5 años lo entiende, pero hay algo aquí que me estoy perdiendo. Y Jesús nos dice, solamente siguiéndome puedes entender a profundidad lo que yo te quiero decir a ti con esto. Entonces, es muy bonito porque es para todos, pero para entender esto a profundidad hay que seguir a Jesús. Hay que comprometerse con Jesús, hay que entregarse. Y hemos hablado también, lo escuché mucho en el periodo de la alabanza y las oraciones que hacíamos, el profundo amor de Dios, que lo vemos en todos los detalles. Y cuando vemos que el Señor cuida de nosotros, hay algo que en el corazón que se nos mueve. Hay algo en el corazón que está ahí queriendo agradecer. Hay algo en el corazón que dan ganas de arrodillarse y alabar al Señor por todos sus cuidados. Entonces, en este sentido, esta parábola es principalmente para nosotros, sus discípulos, para que sigamos en esa entrega, en ese amor, en ese compromiso, para seguirle día a día y que cada día que le vamos siguiendo, vamos creciendo. Entonces, ese es el contexto. Esto es para nosotros, para motivarnos a seguirle y para entender que solo en ese seguimiento, que solo en ese seguir a Jesús y en comprender a Jesús, podemos entender los propósitos, su palabra, sus promesas para nuestras vidas. Vale, entonces ya tratando de ponerle carne a esta parábola, se nos habla de que el sembrador sale a sembrar y claro, y la semilla es la palabra de Dios. La semilla es el mensaje de Dios con el que Dios nos quiere animar y que nos quiere hacer crecer, que nos quiere hacer madurar y que nos quiere hacer dar fruto. Eso. Y cuando Jesús les está explicando a sus discípulos qué significa la semilla que queda allí al lado del camino y que las aves vienen y se la llevan, si vemos más adelante, en el versículo 15, Jesús explica, estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se la lleva, y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Entonces, en este sentido, podemos ver que ahí está el enemigo. Y como vemos en el Evangelio de Juan, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Entonces, el enemigo no quiere que esto llegue y que eche raíz en nosotros. Entonces, hay personas, y respeto eso y también sirve mucho, que dicen, bueno, es que, claro, eso de que cae la semilla en el camino se refiere cuando yo no era creyente. Y yo me identifico con eso. Cuando yo no era creyente y estaba buscando de Dios, el enemigo me atacaba de esa manera. De que un día creía cuando oía una palabra bonita, con una predicación bonita, o un día que yo decía, ah, mira qué bien. Y de repente el enemigo venía y la semana siguiente yo era atea. ¿Vale? Entonces, pero a día de hoy el enemigo está atacando. La palabra también dice que el enemigo está como león rugiente. Entonces, claro, y lo hemos visto.
hemos visto la persecución, cada quien a su nivel. Y la pregunta es, vale, eso está bien. Antes, cuando yo era muy inmadura en el Señor, el enemigo me atacaba de esta manera. Me entraba y la palabra, y un día la leía, me desanimaba al siguiente día, y era como un suflé, que me despachurraba y me venía para abajo y pasaba temporadas desanimada. Pero podríamos preguntarnos, ¿y a día de hoy el enemigo nos ha dejado tranquilos? A día de hoy, ¿cómo nos ataca el enemigo? Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos, de decir, ¿qué nos está robando el enemigo? Entonces, en este aspecto, bueno, yo voy a poner ejemplos de cómo me ataca el enemigo, cómo el enemigo me roba la palabra, me roba con culpa, haciéndome sentir mal. Otra estrategia del enemigo es la duda. Jesús, cuando se bautiza, se oye la voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y justo el pasaje siguiente es el de las tentaciones de Jesús. ¿Y cómo le tienta el enemigo? Haciéndole dudar de su identidad como Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, deberías de hacer esto. Si eres el Hijo de Dios, deberías hacer lo otro. Si eres el Hijo de Dios, eso. Entonces, una primera estrategia que tiene el enemigo es la duda. Otra estrategia del enemigo, dependiendo del día. Hay días en donde el enemigo me hace sentir culpable, hay días en donde me entran dudas, qué es lo que debo de hacer, en fin, dudo de mi identidad de Dios, pero también el enemigo ataca con el miedo. Los miedos están ahí a la orden del día. Miedo, tú ponle nombre, pero hay miedos. Y esos miedos son lo que en ese momento de comunión con Dios nos puede mostrar nuestros miedos y Dios nos puede mostrar que solamente en Él podemos vencer ese miedo, porque solamente en Él podemos vivir confiados. Entonces, en ese sentido, una de las maneras que a mí me ataca más el enemigo es en el tema de las promesas. A mí me gusta que muchas veces, si vas a cualquier librería cristiana, te vas a encontrar que muchas Biblias tienen la Biblia de las promesas. Y es la misma Biblia de todos nosotros. O sea, lo especial que tienen estas Biblias es que vienen subrayados aquellos versículos donde se pueden leer como promesas de Dios. Entonces yo digo, yo necesito una de esas. No, Aida, tú no necesitas una de esas. Tú lo que necesitas es creer esto, confiar en que esto es para ti. Porque es muy fácil de decir, qué bien, esto le pasa a fulanito porque es muy bueno, esto le pasa a fulanito porque tal. Pero cuando uno le dicen, el Señor es mi refugio, amén, qué bonito, qué bonito. Pero cuando llega la tormenta, ¿a dónde nos refugiamos? O de repente viene hay muchas promesas que a mí me es más fácil creer que son para otras personas que para mí. Porque ahí viene el orgullo, es que yo no me lo merezco, es que me lo tengo que ganar, es que yo no he hecho nada, es que, como se decía también al principio, es que yo no he hecho nada. Si soy pecador, ¿por qué Dios va a hacer eso? Por amor, porque nos ama. Entonces, el enemigo es experto en robar las promesas. Sí, ninguno de nosotros nos merecemos estar aquí, ninguno de nosotros nos merecemos ninguna promesa, y esto solamente lo tenemos por amor y por gracia de Dios. Así que, en este sentido, yo creo que a día de hoy el enemigo nos sigue goleando en poner en dudas las promesas. Porque en un buen momento nos llena de ilusión tener esos versículos y cuando viene la prueba o el día a día, es muy difícil no buscar sus propios refugios, su propia luz, sus propias fuerzas, etc. Así que en este sentido, el ánimo aquí es a no endurecer el corazón a la palabra de Dios, a buscar su presencia y decir, esto es para
para mí porque no me lo merezco, porque Dios me ama como soy. Y cuando yo reconozco eso es que le puedo escuchar más, le puedo amar más. Y fíjate, es curioso porque es por nuestra dureza de corazón. Cuando Jesús en Marcos 16, el Jesús resucitado, se aparece a sus discípulos, eso no es necesario que lo leáis, pero os doy la referencia por si lo queréis contrastar luego. Les dice en Marcos 16, 14, los reprendió por la dureza de su corazón y por su incredulidad, porque viendo al resucitado dudaban. ¿Y cómo van a ser duros de corazón si estaban ahí con Jesús? O sea, la dureza de corazón no quiere decir que soy un pedante, que soy un orgulloso, que soy aquí, sino que la dureza de corazón es que esa incredulidad, esa falta de confianza en Dios y que ese Dios está para mí. Entonces, esto es importante, que el enemigo no nos siga goleando, que el enemigo no siga robando la palabra ni las promesas de Dios. Primer punto. El otro punto es cuando la otra parte de la semilla que cae en el pedregal, ¿no? Y Jesús dice ahí más adelante que es en el versículo 16, de igual manera, en esto se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropiezan y caen, ¿no? En este sentido, sí, es una invitación a ir más allá de las emociones. Es cierto que a veces una buena alabanza, una buena predicación le elevan a uno el ánimo, pero se trata de perseverar y sobre todo en la persecución. Porque muchas veces hay la creencia entre los cristianos, y yo creo que el enemigo todavía nos sigue atacando por ahí, de que si soy cristiano, a mí todo me va bien. Yo siempre tengo que estar gozoso, que la vida es color de rosa. Y cuando vienen los problemas, es ahí donde nos espachurramos nuevamente, ¿no? Entonces, en este sentido, es ser conscientes que, bueno, lo que ya se ha predicado, eso, que la vida cristiana, y Jesús lo anunció desde un principio. Por ejemplo, si te vas a Mateo 5:11, que es cuando Jesús está haciendo su sermón del monte, ¿cómo lo comienza? Con las bienaventuranzas. ¿Y cuál es una de esas bienaventuranzas? Bienaventurados sois cuando os persigan y cuando os digan de todo menos bonito por mi causa. Entonces, no es fácil, porque ahí está uno queriendo gozarse, pero cuando las situaciones son adversas, cuesta mucho, pero sin embargo, y sobre todo adversas, porque queremos seguir a Jesús. Entonces, y tú te quedas ahí, bueno, Señor, y muchas veces cogemos pataleta, de decir, bueno, sí, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Como quien dice, yo me he esforzado, y sí, bravo, hay que esforzarse, esfuérzate y sé valiente, ese versículo de Josué que nos gusta tanto repetir. Pero viene la persecución y Jesús aquí, desde el sermón del monte, muy al principio de su ministerio, nos lo está advirtiendo. Entonces, va a haber persecución. Entonces, y bueno, y eso también que hemos dicho, que se ha dicho muchas prédicas, y no solo yo, sino que muchos de vosotros que habéis predicado, se dice, hay que pagar un precio. Todo en esta vida tiene un precio. Y lo que nosotros al momento de comprar o de comprometernos, embarcarnos a algo, tenemos que evaluar si es para nosotros y si nos compensa. Y una cosa que sí he aprendido, que aunque no ha sido fácil seguir al Señor, por esto de la persecución, por esto de las tormentas, yo prefiero esta vida porque Él está conmigo en las tormentas. Y no tengo esa vida fácil, dopada,
de esa felicidad superficial y engañosa que cuando viene la prueba que todo ser humano le toca pasar, porque todos tenemos problemas, todos nos enfermamos, todos tarde o temprano nos toca enfrentar la muerte de un ser querido, de una persona, es parte de la vida. Entonces, cuando estamos con el Señor somos fortalecidos. Entonces, en este aspecto, el ánimo es a quitar esas piedras y a echar raíz. Las piedras, las tormentas, lo que nos hacen son más fuertes si estamos con el Señor. A mí, esto lo digo, las tormentas, las crisis, los problemas, los cambios nos hacen más fuertes. Pero se dice fácil, pero a la hora de la verdad a mí tampoco me gusta. Yo digo, ay Señor, ahí viene la tormenta. Y yo, Señor, me pongo ahí como que dice, ojalá que no, pero bueno, cuando ya la tienes ahí, tú dices, venga Señor, haz tu obra en mí, perfecciona tu obra en mí, y porque detrás de toda crisis, si te mantienes fiel al Señor, hay crecimiento. Entonces, una cosa que me ha llamado la atención, que ha salido ya en los últimos mensajes, es esto de rumiar la palabra. Y hoy se nos volvía a recordar lo mismo, ¿no? Entonces la palabra es para degustarla, para estar ahí, desposito, comiéndola, mascándola, degustándola. Porque en el día de hoy comemos y ya nos vamos, ¿no? Y la cuestión es de degustar la palabra, tomarse el tiempo, desconectar el móvil y comer con nuestro Señor ese momento especial. Y degustar y rumiar. Se ha hablado en mensajes anteriores de la vaca que tiene no sé cuántos estómagos y que hace no sé cuántas digestiones y que la vaca rumia, está ahí mascando y mascando y mascando. También yo tenía una tía que padecía muchos problemas estomacales, mi tía Gloria, y que cuando iba al médico le decía, es que usted tiene los dientes en la boca, no en el estómago, así que mastique, a rumiar. Entonces, claro, porque muchas veces creemos que, sí, ya leí este versículo, qué bueno, qué bonito, qué bien, y ya me voy, ya lo sé. Pero cuando lo rumias, cuando le preguntas al Señor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Ahí da para mucho. Así que os animo a seguir en este ejercicio que es muy bonito. Y sobre todo, que es rumiando, es degustando la palabra, es dedicarle el tiempo que necesitamos para digerirla, para asimilarla, es que nosotros vamos a crecer y en medio de la persecución vamos a morir a nosotros mismos y vamos a resucitar a una nueva vida, a una nueva fase, a una nueva sorpresa que el Señor tiene. Entonces, en este aspecto, el ánimo es eso, a quitar las piedras, ¿no? Luego también, el siguiente punto es la semilla que cae entre espinos. Y luego el Señor va a decir que ahí más adelante, en el versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y a mí esto es algo que bueno, claro, nosotros decimos, sí, es que fulanito es un mundano, o mis vecinos, pero eso también tiene que ver con nosotros. Porque esto tiene que ver con las prioridades en nuestra vida. Porque en el mundo de hoy siempre hay 1000 cosas que hacer. Y como tú no te detengas a ver qué es lo fundamental y qué es lo necesario, se te va a ir la vida haciendo 1000 cosas, dando vueltas como una hormiguita loca. En cambio, si tú sabes las cosas de verdad que son importantes, ahí va a estar. Y eso lo vemos fácilmente en la gente que no conoce al Señor, pero eso nos pasa mucho a nosotros. Y a mí un versículo que siempre me ha gustado y que siempre me desafía es esto de Mateo 6, 3. Primero el reino y luego todo lo demás viene por añadidura.
Y nosotros comenzamos al revés. Primero queremos arreglar nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestras finanzas. Tú dilo. Y luego, cuando ya tenga todo eso resuelto, sí, Señor, voy a tu iglesia, sí, voy a cogerte al ministerio. Es al revés. Primero es el reino, primero es pasar tiempo con Jesús, primero es entregarnos a Él. Y Él va a ir diciendo lo que estorba, lo que no es prioridad, y va a ir trabajando en ti. Yo las veces en donde vivo más centrada en este evangelio, en esta parte del evangelio, en este pasaje bíblico, es cuando mejor me va, cuando estoy centrada y no me preocupo por las 1000 cosas que tengo que hacer, sino que estoy centrada en Dios. Y el día que me resbalo, que el enemigo me mete gol, es porque me distraje. Las distracciones, las preocupaciones, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, el querer tener el control de todo, incluso dentro de la iglesia. Ay, Señor, si yo tengo ministerios, que yo te sirvo. No, no es así. Primero es Él, es su llamado, es su palabra, es su amor, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el Señor nos está pidiendo que no nos afanemos. En Filipenses 4 en adelante dice, por nada estéis afanosos, sino que siempre dando gracias, ¿no? Y presentando la súplica, dando gracias por las cosas que salen bien y dando gracias, como ya también se decía hoy al principio en el tiempo de alabanzas, incluso por las cosas que salen mal. Porque incluso esas cosas, porque vivimos en un mundo caído, y aunque Dios no quiere, no entra dentro de la voluntad de Dios, pasan cosas malas, Dios tiene el poder de darle la vuelta a la tortilla. Romanos 8. A los que estamos en el Señor, todo va para bien. Y eso que parece tan malo, y eso que nos duele mucho, Dios tiene el poder de darle la vuelta y de hacerte crecer. Entonces, en ese aspecto es un poco de decir, la prioridad es de Dios. La prioridad es, como dice Santiago 1:22, conocer la palabra, leer la palabra, pero no se trata de conocer y de aprenderse muchos pasajes bíblicos y muchos versículos bíblicos, sino que se trata de ponerla en práctica. Porque sí sabemos de que, sí, primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. Pero de verdad, ¿vivimos todos los días así? Nos afanamos en un montón de cosas y luego el reino de Dios en los 5 minutos o cuando hay tiempo. Entonces, hay que ser consecuentes con lo que queremos. Es decir, las verdades, no se trata de que te sepas toda la Biblia de memoria, sino que lo que el Señor te va mostrando y va trabajando en tu corazón, que tú veas dando esos pasos de fe. Entonces, a esto se refiere, que las zarzas son esa cizaña, esa mala hierba que crece junto con la planta y al final la ahoga. Entonces, yo creo que una gran tentación o un gran desafío que tenemos los cristianos es no dejarnos agobiar, vivir en ese gozo y vivir en esa alabanza de Dios. Y luego habla de la tierra que cae, de la semilla que cae en buena tierra, y esta es la que da fruto, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es la invitación, porque también en Juan 15 se nos invita a dar frutos. ¿Y cómo damos frutos? Permaneciendo con Jesús. Vamos a dar uvas, estas ramitas van a dar uvas si estamos en la vid. Entonces es permanecer con Jesús. Y para eso hay que trabajar, hay que quitar toda esa cizaña, todas esas piedras, hay que trabajar esa tierra, ¿no? Y también, también esta parte de decir, hay algunos que dan más, menos, hay cuestión de circunstancias, cuestión de procesos, el que tiene más tiempo en el Señor y conoce y quiere y ama al Señor, pues se ven los frutos, ¿no? Entonces, en este sentido, es que no nos engañemos, como dice Mateo 7:16,
que por sus frutos, por nuestros frutos nos van a conocer. Y los frutos se ven. Se ven. Tal vez nosotros no los apreciamos, pero se ve el fruto que hay. Si hay preocupación, se ven caras largas o se ven palabras amargas. Si hay lo que hay en tu corazón, de lo que hay en el corazón, de eso abra la boca. Entonces el fruto se ve. Y bueno, y eso, ¿no? Es la invitación. Entonces, habéis visto que he traído esta Pascua, ¿no? No es la ofrenda, no es mi ofrenda para hoy. Julián, te la voy a devolver a su sitio. Pero el Señor me traía esta planta. Y yo dije, muy bien, Señor, esto es. Ya sabéis, hemos pasado la época de Navidades y ya sabéis que en todas partes se encuentra la Pascua, ¿no? Entonces ahí está, roja. Y esto. Pero esta Pascua no es de la Navidad recién pasada, sino que esta Pascua es de la Navidad del 22, que una buena persona la regaló porque quería contribuir al espíritu navideño, y ahí se quedó. Y de repente se regaba y esto. Y de repente a medio año se comenzó a poner verde. Estaba muy bonita, pero no tenía estas cosas rojas, ¿no? Entonces estaba ahí frondosa, bonita, porque cuando la trajeron era más pequeña, ¿no? Y creció. Pero de repente, con Julián una vez hablando, decíamos, está bonita, pero ya no está roja. Entonces de repente, ¿qué pasó? Y para Navidad se comenzó a poner roja. ¿Por qué? Porque se cuida esta planta. Porque de repente Julián dijo, le voy a poner este abono, a ver qué pasa, y volvió a enrojecerse. Y yo creo que esto es lo que el Señor nos quiere decir. Que cuidemos, bueno, porque la tierra también puede ser buena tierra, a lo mejor no tiene cizaña, no tiene zarza, no tiene piedras, pero sí necesita ese cuidado. No solamente se trata de estar verde echando hojas, sino que de estar a ese máximo esplendor. Y ese máximo esplendor solo lo podemos hacer cuidando nuestro tiempo con el Señor. Que el Señor siga llenando con su espíritu, con su vida, con su poder, nuestras vidas. Porque es ahí donde se ve el fruto. Y la verdad es esto, el ánimo es que nos tomemos ese tiempo. El Señor no te pide resultados, siempre, tal porcentaje. El Señor respeta los diferentes resultados, y aquí mismo lo dice. Unos dan esto, otros dan lo otro. Lo importante es que des. Lo importante es que estés consciente de quién eres en el Señor. Y lo importante es que cuides este tiempo con el Señor. Que cuides de esa tierra, que la abones y que pases ese tiempo con el Señor. Somos cristianos, sí, pero el crecimiento cristiano es para toda la vida. Siempre tenemos que estar creciendo y produciendo fruto. Entonces, eso es lo que quería compartir con vosotros, que el Señor quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Que no importa si tienes 1, 2, 5, 7, o si llevas mucho tiempo en el Evangelio, siempre hay que podar la planta, siempre hay que trabajar la tierra, renovarlo todo, porque Dios nos quiere creciendo, dando fruto, porque esto es una belleza. Y Dios, como hijos suyos, nos ve hermosos y somos su belleza. Todos los padres dicen, ay, es que mi hijo es el más inteligente, todos los que es el más guapo. Sí, Dios nos ve así. Entonces, ese es el ánimo, ¿no? Que pasemos tiempo con el Señor, que en esa libertad que Dios nos da, que estemos rumiando su palabra, estemos buscando, estemos pendientes de que no venga el enemigo a robar, que estemos pendientes de todos esos detalles que nos pueden distraer de estar así de exuberante, de alejarnos de los objetivos del Señor. Y esto era lo que quería compartir con vosotros. Pues gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú no te cansas de nosotros, tú siempre quieres seguir trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a estar centrados en ti. Ayúdanos a buscarte y a llenarnos de ti.
porque tú eres ese buen jardinero que quiere que demos frutos y que cuidas de nosotros y que siempre nos das mucho más allá de lo que esperamos. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y pedimos más de tu Espíritu. Amén.